Hola, encantado de saludarles. Soy el pastor maestro Luis Rosas y quiero invitarle a compartir esta segunda parte de especial sobre el tema de la Biblia. Y hoy día quiero compartirte este gran tema acerca de las cualidades sobrenaturales de la Biblia. La Biblia es más que un simple libro, es el libro por excelencia, porque ningún otro libro ha tenido un efecto tan mundial como el libro de los libros llamado la Biblia. En cuanto a su singular origen, fue escrita por muchas y diversas personas. Generalmente los libros son escritos por una sola persona y ésta tiene que tener o poseer muchas aptitudes literarias. Una enciclopedia moderna, por ejemplo, puede requerir el concurso de muchos escritores, pero todos ellos deben ser personas de vastos conocimientos en las materias de su competencia. Además, todos deben ser contemporáneos y cuyos trabajos al final coordina y arregla una casa editorial. Al contrario, los aproximadamente 40 escritores de la Biblia vinieron de los más variados estratos sociales y culturales. Se cuenta entre ellos, por ejemplo, estadistas, sacerdotes, reyes, profetas, campesinos, funcionarios, eruditos, pescadores, poetas y filósofos. Algunos de ellos fueron hombres de gran talento como Moisés, Salomón, Daniel y Pablo. Otros, en cambio, fueron hombres sencillos, sin letras y del vulgo, como en la misma Biblia se los denomina, como el caso de Amós, de Pedro y de Juan. Y también ellos vivieron en diferentes periodos históricos. Y su aporte literario no fue ni siquiera arreglado ni coordinado por ningún jefe de redacción. Veamos algunos escritores de la Biblia. Tenemos el caso, por ejemplo, de un médico historiador llamado Lucas. Tenemos a los pescadores llamados Pedro y Juan. Tenemos un rabino fariseo llamado Pablo. Tenemos un militar llamado Josué, un rey filósofo llamado Salmón, un secretario llamado Marcos, un campesino pastor de animales llamado Amós, unos sacerdotes llamados Ezequiel y Zacarías, un cobrador de impuestos llamado Mateo, un líder político y juez llamado Moisés, un pastor de ovejas, poeta, músico y guerrero llamado David, un sacerdote, profeta, maestro y juez llamado Samuel, profetas como Jeremías, Oseas y Joel, un escriba y maestro llamado Esdras, un copero de un rey llamado Nehemías, un patriarca llamado Job, un escriba y profeta llamado Isaías, un sabio y consejero de reyes llamado Daniel, y un pastor de una iglesia, en este caso de Jerusalén, llamado Santiago. Bueno, la Biblia también fue escrita en diferentes estilos y géneros literarios. Una obra literaria muestra en su estilo el sello de su autor, pero en la Biblia son tan diversos como los escritores mismos los estilos que caracterizaban a estos hombres. Además, son múltiples los géneros literarios en que se expresaron. Entre estos últimos hallamos leyes, crónicas, poesía, máximas, profecías, biografías y cartas. Además, la Biblia fue escrita en varias lenguas y no solamente en una. Eso hace la diferencia, una gran diferencia con otros libros, que no fue escrita en una sola lengua, sino en tres, que fueron el hebreo, el arameo y el griego. Entonces uno se pregunta, ¿por qué escogió Dios estas lenguas y no otras para transmitir su mensaje a los hombres? Bueno, tenemos que saber que en primer lugar, porque estas eran las lenguas principales que hablaban los destinatarios de ese mensaje en su respectiva época, en su respectivo tiempo. Mientras la revelación divina estaba limitada a Israel, se usaron consecutivamente el hebreo y el arameo. Pero cuando el mensaje divino debió llevarse a todas las naciones del mundo, fue necesario emplear el griego, que era el idioma universal en aquel tiempo. En segundo lugar, Dios cogió estas lenguas porque ya, especialmente el hebreo y el griego, poseen características que la hacían idónea para la transmisión de su mensaje. El hebreo fue escogido por su enorme riqueza expresiva y fue la lengua apropiada para narrar vívidamente la historia de los tratos de Dios con su pueblo escogido Israel.
En cambio, el griego fue escogido por su precisión y fue la lengua adecuada para interpretar la historia de Israel y explicar así las verdades divinas. En el caso de Jesús, por ejemplo, él en su ministerio leyó en un rollo en hebreo allí en la sinagoga de Nazaret. Él enseñó a las multitudes en arameo y conversó con Pilato en griego. Hizo uso de los 3 idiomas. Bueno, la Biblia también fue escrita durante más de miles de años. La producción de un libro puede tardar desde unos cuantos meses a lo más algunos años. Pero en la Sagrada Escritura tenemos una obra extraordinaria cuya formación, escuche bien, tardó 16 siglos. Se comenzó allá por el 1500 a.C. aproximadamente, cuando Moisés escribió el Pentateuco. Pero no se terminó hasta fines del siglo I de nuestra era, en que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Y este largo periodo cubrió varias edades de la historia del hombre con todos los grandes cambios que ella fue testigo. Y estos cambios dejaron su impronta en las más variadas formas de expresión del pensamiento que hallamos en las páginas de este libro llamado la Biblia. Otra característica muy importante de la Biblia es que fue escrita en distintos lugares. Y este factor hace que la Biblia, ¿no es cierto?, sea tan singular en su origen por haber sido escrita en continentes como Asia, África y Europa, en sitios tan diferentes como lo son el desierto del Sinaí, en el caso de Moisés. Fue escrita en Arabia, Judea, las escuelas de los profetas de Betel y Jericó, en el palacio de Babilonia como Daniel, en las riberas del río Quebar como el caso del profeta Ezequiel, en la cárcel de Jerusalén en Medio Oriente como Jeremías, en la escuela de Éfeso en Asia Menor, en la ciudad de Corinto, Filipo, la cárcel de Roma como el caso del apóstol Pablo, en la isla de Patmos como el caso del apóstol Juan, o durante los viajes misioneros de Pablo en el caso de Lucas. También otra característica muy sobresaliente de la Biblia, escúchame bien, es la asombrosa difusión de la Biblia. Es la obra que más se ha vendido. Por ejemplo, en determinados periodos, generalmente breves y cortos, ciertas obras han sido calificadas como éxito de venta, como en nuestro caso, en nuestro tiempo, puede ser un bestseller. La Biblia, sin embargo, es el único libro que desde hace mucho tiempo, muchos años, se mantiene en el primer lugar en lo que a circulación se refiere. La invención de la imprenta por Juan Gutenberg en el siglo XV contribuyó a aumentar considerablemente la circulación de los libros, los cuales hasta entonces se copiaban a mano. Y el primer libro que se imprimió de esta manera fue la Vulgata, una de las versiones latinas de la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia es el libro más impreso de la historia. En el año 2015 se estimaba que la Biblia había sido impresa entre 2.500 millones y 6.000 millones de veces. La palabra de Dios, la Biblia, sigue ocupando el primer lugar en venta desde la invención de la imprenta. 60 millones de Biblias se imprimen en todo el mundo. En promedio en el mundo se venden 50 Biblias por minuto, 100 millones de copias anuales. Supera por millones de publicaciones a libros mundialmente famosos de escritos reconocidos y ganadores del Premio Nobel de Literatura. También la Biblia, en nuestro tiempo, en nuestra era moderna, en cientos de dispositivos móviles, se ha descargado la Biblia digital en más de 1000 versiones, como en el caso de algunos celulares, tablets o computadores. Entonces la Biblia nunca ha necesitado campañas de venta, de marketing, ni que se le publicite en la radio o en la televisión. Entonces la Biblia más pequeña del mundo cabe en la punta de un lápiz. Los científicos grabaron el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la Nano Biblia. Es la Biblia más pequeña que hay en el mundo. También la Biblia es la obra que más se ha traducido. Con la versión de los 70, que fue la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, hecha por allá por el año 250 a.C. aproximadamente, la Biblia
fue también el primer libro que se tradujo en la antigüedad. Y desde entonces se ha traducido completa o parcialmente a diferentes lenguas. La Biblia actualmente está disponible en 552 idiomas, en 2.883 lenguajes y continúan, ¿no es cierto?, traduciéndose a más idiomas. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, la Biblia es el libro que más se ha traducido, superando los escritos de Marx, Engels y Lenin. También la Biblia es la obra que más se ha leído, y esto es asombroso. Un libro que alcanzaba una difusión tan asombrosa es, sin lugar a duda, una obra de gran popularidad y un artículo esencial de multitudes. En efecto, la Biblia es el único libro del mundo que lee, escúchame bien, gente de toda edad. Lo lee el niño, lo lee el joven, lo lee el adulto, lo lee el anciano. Y además lo lee gente de toda cultura, y además lo lee gente de toda posición social. Lo lee el pobre, lo lee el rico. Entonces no es frecuente, por ejemplo, que un erudito se interese por la literatura infantil, como tampoco, ¿no es cierto?, es frecuente que un niño se apasione por un tratado filosófico. Y con todo esto, los niños se deleitan con los relatos sencillos y pintorescos, por ejemplo, de José y sus hermanos, de Moisés las aguas del Nilo, con la historia de David y Goliat, o de Daniel en el foso de los leones. Millones de hombres sencillos, ignorados, hallan en la escritura de la Biblia un tesoro inagotable de la gracia divina y encuentran además una guía para su diario andar y caminar. Los pobres, los ignorantes, los débiles, los oprimidos, los desesperados encuentran en la Biblia un caudal de riqueza, un caudal de conocimiento, de fortaleza, de consuelo y esperanza. Usted tiene que saber que la Biblia ha llegado a todos los países de la Tierra con su mensaje y no podía estar ausente de los últimos logros científicos de nuestro siglo. Mira, escucha con atención por favor esto. La Biblia fue el primer libro cuyo texto fue llevado al espacio y leído desde allá. Hoy en día hay Biblia en todos los formatos. Escúchame bien, mira, hay Biblias para bebés, hay Biblias para niños, hay Biblias para jóvenes, Biblias para adultos, hay Biblias ilustradas, Biblias de estudio, Biblias devocionales, y en la versión que tú prefieras y en el porte que tú quieras. Mis hermanos, este ha sido el tema que yo le quería compartir, esta segunda parte de estas cualidades sobrenaturales de la Biblia. Espero que también lo puedan compartir a muchas otras personas y también, bueno, se puedan agregar a este canal suscribiéndose y para de esa manera poder esto en un futuro cercano estar subiendo muchos otros temas más que de seguro van a hacerle de mucha edificación y de mucho bien para sus vidas. Que el Señor les bendiga.